El mensaje de hoy se llama Estableciendo luz donde hubo tiniebla. Y quiero comentarle algo sobre el libro de los Hechos, a donde hay 7 oposiciones. Yo voy a hablar de 7 oposiciones de las tinieblas cuando el reino quiere ser establecido. Es muy importante que entendamos Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles no es un libro de doctrina, es un libro narrativo, ¿sí? Es un libro narrativo que narra, por eso se llama Hechos de los Apóstoles. Que el libro todavía no ha sido cerrado del todo, porque están los hechos de los hombres de Dios, de la actualidad, de la iglesia de Dios en la actualidad, ¿sí? Todavía el libro no se ha cerrado, aunque tenemos un fin de un capítulo escrito literal. Pero es un libro narrativo, no es un libro doctrinal. Y ahí es el génesis de lo que es el establecimiento del reino de Dios. Ahí empieza el Nuevo Testamento, no en Mateo capítulo 1. El Nuevo Testamento empieza en Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué? Porque se tenía que haber cumplido un Antiguo Testamento que es a través de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, porque se estableció, se cumplió con un viejo contrato, es un Antiguo Testamento, y se comienza con otro Nuevo Testamento o otro nuevo contrato, que hay otro pacto con mejores promesas, lo que dice la palabra del Señor. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Ahí cae el fin del judaísmo y comienza el cristianismo. El fin de la sinagoga como una organización, y empieza la iglesia como un organismo. Por eso dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿sí? Es el fin del judaísmo, es el fin de la sinagoga, y empieza la iglesia de Jesucristo. Es el génesis, podríamos decir, de la iglesia y del establecimiento del reino de Dios. El establecimiento del reino de Dios. Entonces, podemos hablar también de que termina la ley y empieza la gracia. Muy bien, ¿sí? Termina la ley, Jesucristo murió en la ley. Y de la ley, por medio de Cristo, viene la gracia. Por eso es narrativo el libro. Pero tenemos que conocer que cuando ellos iban a empezar con la iglesia, establecer el reino de Dios, se levantan oposiciones de las tinieblas que durante siglos estuvieron dominando territorios, regiones. ¿Se acuerdan del domingo pasado? ¿Cómo se llamaba? Recuperando la región de Gadara. Y estábamos hablando de espíritus inmundos, estábamos hablando de demonios. Satanás significa el acusador de los hermanos, pero también tiene un nombre, diablo, que también significa el engañador. Es el maestro en el arte del engaño, ¿sí? Es el maestro en el arte del engaño, porque viene a engañar. Tiene 2 cualidades principales, fundamentales. Este adversario, bien organizado, primero es que no se revele el señorío y la salvación de Jesucristo en una persona. Lo primero que él atenta es que la vida de Cristo no se le revele a una persona, para que Cristo sea el Señor y el Salvador de su vida. Porque ustedes vean una persona que está endemoniada, poseída por espíritus inmundos. Lo que a esa persona
nunca va a poder decir, si no renuncia, es Jesucristo es mi Señor. ¿Usted quiere ver que una persona está libre de espíritus inmundos, que ha sido liberado por el poder del Espíritu Santo? Hágale que la persona repita: Jesucristo es mi Señor y Jesucristo es mi Salvador. Si la persona no puede pronunciar eso, es porque esa casa, ese templo está habitado por algo antagónico a lo de Dios. El segundo propósito es que la gente ignore la palabra de Dios. Y dice en Marcos, en la Nueva Versión Internacional, capítulo 12, verso 24, es que desconocen. ¿Saben a quién le estaban diciendo? Precisamente a la gente que estaba a su alrededor, que eran judíos, y había fariseos, y habían personas de Dios. Usted imagínense cómo nosotros no hemos despegado de la palabra del Señor. ¿Saben qué? Muchos de nosotros, ya sea tradiciones romanas o tradiciones evangélicas, la defendemos como si fuera la misma palabra del Señor. Por eso tenemos que escudriñar, tenemos que leer la palabra del Señor. Tómese el tiempo, pero leer la palabra del Señor y escudriñarla. El que tiene el Espíritu de Dios puede escudriñar la palabra del Señor. Hay una gran diferencia entre la ciencia, los espíritus inmundos. Los espíritus inmundos dicen que conocen la palabra del Señor, pero no tienen luz y revelación de la Escritura. Nosotros somos la diferencia, porque si tenemos el Espíritu Santo de Dios, tenemos para escudriñar. Dios trae luz y trae revelación a nuestras vidas. Pero una persona que no tiene el Espíritu Santo no puede tener luz y no puede tener revelación de la palabra del Señor. ¿Sí? La ciencia, la cienciología que se ha levantado hoy, mentalidades perversas, ¿sí? Leen la Escritura solamente en lo literal. Pablo ya dijo de antemano: muchachos, la letra mata, el Espíritu vivifica, da una vida, da vida nueva a nuestro corazón. Por eso dice Efesios capítulo 6, verso 11: vístanse de toda, díganme conmigo, toda, de toda la armadura de Dios. Vístanse de toda la armadura de Dios. Vamos a Efesios capítulo 6, verso 11. Primer punto, si quieren ponerlo como primer punto, Hechos capítulo 5, verso 3. Y ahí encontramos una historia muy breve de lo que es Ananías y Zafira. Acerca de esto tenemos, Hechos 5:3. Dice: y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajese el precio de la heredad? ¿Me están siguiendo? ¿Sí? El primer conflicto que se levanta al establecer el reino de Dios. Gente de la iglesia que vendían su heredad. Le habían dicho a los apóstoles: vamos a traer todo lo de la heredad a los pies. Había una urgencia en ellos. Venían gente prosélita, venían gente de otras ciudades, es como venir de Chetumal, de Mérida, y a ellos les quedaban lejos regresar a sus casas, y recibieron el mensaje, recibieron la palabra del Señor con el poder del Espíritu Santo, y esta gente ya no se quería regresar a sus casas, ¿sí? Y se quedaban en Jerusalén a escuchar la palabra del Señor. Se convirtieron al principio 5,000, después 3,000. Usted imagínense que convertirse esa gente, cuando había 120 personas que se habían quedado en el aposento alto orando, que la manifestación de Dios sea palpable para que la gente se convierta de los ídolos al Dios vivo y todopoderoso. Y la gente
empezaron a dejar sus propiedades y se quedaban. ¿Por qué? Porque ellos sentían que era la urgencia, que el Señor ya venía a buscar su iglesia. Y si ustedes ven, síganme con la escritura, capítulo 2, versos 44 y 45, y dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común ¿qué? Todas las cosas en común, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Hermanos queridos, se habían convertido 8,000 en la primera prédica, 5,000, en la segunda otros 3,000. ¿Cómo hace siendo 120 personas para darle de comer a esos 8,000 personas que se habían convertido al Señor y que no se querían regresar a sus casas porque el Señor venía urgente? Es como si hoy te tocara 77 personas que te vayan a comer a tu casa, más o menos. 77 personas a 80 personas. Y dice que la gente vendía todo y tenía todas las cosas en común. Pero era todo, ¿sí? Todo. Y Ananí y Zafira, ellos dijeron: vamos a dar todo. Porque el estándar de santidad, escuchen, yo quiero que me escuchen en esto porque se malinterpreta. El estándar de santidad era tan alto, o era a este nivel, que era todo. Digan conmigo, el nivel de santidad era todo. Una botella de agua la compartían entre los que podían, no contra todos, ¿no? ¿Sí? Un carro lo compartían entre todos. Una casa la compartían entre todos. El nivel de santidad era, ¿cuánto? Todo. No lo mató Ananías y Zafira, no lo mató Pedro, no lo mató Dios, lo mató el nivel de santidad, que era todo. Pero como el nivel de santidad era todo, esto sustrajeron ¿qué? Una parte. ¿Pero por qué? Porque el engaño de Satanás había llegado a su corazón y no había mentido a Pedro, no lo había mentido a los apóstoles, había mentido ¿a quién? A Dios, al Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe quién ejecuta a Ananí y Zafira? La misma santidad. Por eso la palabra de Dios dice que el juicio entrará por la casa del Señor. Dios tomará a la iglesia. Este es Made in Cristo, ¿sí? Póngale. Made in Cristo. Made in China queda acá. Y dice que Dios con el original va a ejecutar todo lo que está por abajo, porque una ley superior ejecute una ley inferior. Por eso Ananí y Zafira, por ser parte del engañador, ellos quedaron ejecutados. El primer conflicto que tiene la iglesia, la primera oposición, si eso se quedaba en la iglesia, si Ananí y Zafira se quedaban en la iglesia, ellos frenaban el avance de la iglesia. Por eso después de eso empiezan las persecuciones en la iglesia. ¿Pero por qué? Porque Satanás, el mismo Satanás que entró en el corazón de Judas para hacer un negocio ilícito con el maestro, con el Señor, el mismo espíritu entró en el corazón de Ananí y Zafira. Por eso la iglesia, el Espíritu de Dios trajo convicción en la iglesia y ellos fueron ejecutados por no llegar al nivel de santidad que tenía la iglesia. El primer conflicto. Por eso una vida de santidad ejecuta todo lo que se levantan en contra de su vida. El mal tiene dos enemigos. El mal tiene dos enemigos. Que el bien es su primer enemigo, ¿sí? Y que el mismo mal lo termina destruyendo. Hechos capítulo 5, verso 16. Verso 16. Dice así: y aún
en las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Atormentados por espíritus inmundos. Los demonios poseen las mentes. Los espíritus son influenciadores, son atormentadores. Por eso venían a atormentar, atormentaban a la gente, ¿sí? Trayendo tormento. El tormento roba la paz. Hay miedo, hay fobias, ¿sí? En la vida. Hay un temor que es por la preservación de la persona. O sea, si a mí me dicen, lárgase de cabeza que los ángeles vendrán por usted. No, hay un temor de preservación, pero hay un miedo que se convierte en fobia en una persona. ¿Sí? Fobia, a donde vemos cosas irreales, a donde vivimos atormentados. Nuestra vida vive atormentada. Y dice que le traían, y los apóstoles, los hombres de Dios, dice que liberaban. Hay demonios que también producen enfermedades. Hay ciertas enfermedades psicológicas que son provocadas por demonios, y esos se levantaban en contra del mensaje de la salvación. Tercero, si voy rápido me dicen. Hechos capítulo 8 del 7 al 9. Dice, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Entonces, este espíritu y aún Simón son espíritus. Por eso hay gente que usted puede ir a un brujo, a un hechicero, o puede ver personas, ¿sí?, que a usted le puede decir, en su vida pasó esto, en su vida pasó lo otro, y le puede decir lo que le va a pasar de acá 2 días o 3 días, ¿sí? Usted dice, wow, ¿cómo sabe esta persona? Está Dios en él. Había un mago. Los que practican la adivinación, mire, acá hay una organización, y que lo vamos a hablar sin pelos en la lengua, ni se rodea. La Iglesia Universal o el Grupo Universal, o sea, tienen principio de brujería. Porque Jesús cuando dice, cuando los espíritus inmundos andan por lugares secos y oscuros, mire, los espíritus inmundos siempre los llevan al desierto a una persona. Por eso una persona que es liberada de un espíritu inmundo, lo primero que pide es agua. ¿Por qué? Porque los espíritus inmundos, cuando Jesús fue tentado, no fue tentado en un manantial, fue tentado precisamente en el desierto. Y esto atormentaban, dice que este mago había engañado a la gente. Por eso le digo que Satanás es un maestro en la pericia del engaño. A veces con adulaciones. Si Satanás no te puede frenar, te va a empujar. Y ese es el arte del engaño que hay. A mí me pueden decir, sí, esta mujer me dijo todo lo que me había pasado, es esto, es lo otro, pero sin embargo, son espíritus engañadores. Espíritus que nosotros no sabemos detectar, pero los hombres de Dios supieron detectarlo. ¿Por qué? Porque hay espíritus engañadores. Me pregunto, ¿tiene a Cristo en su corazón en esa persona? Puede decir que sí, pero sin embargo no lo toma como un señorío. Por eso a mí dicen, esto es magia blanca. Mira, la magia es magia. Y es de ocultismo en todos los lugares, a donde sea. Por eso cuando sale un demonio de una persona, lo primero que pide, denme agua para tomar. Denme agua para tomar. ¿Por qué? Porque seca.
¿sí? Seca. Y ahora no quiero decir que todos los que tomen agua están endemoniados. Quiero decir preciso, por favor, ¿sí? Estamos hablando de una iglesia madura, ¿sí? Ok, entonces, los espíritus del mundo necesitan un cuerpo para manifestarse. Hablan, tienen sentimientos. Ellos son atormentados por el poder de Dios en las personas de Jesucristo que mora en nuestras vidas. Por eso Santiago capítulo 2, verso 19. ¿Por qué Dios dice permanentemente, escudriñen, conozcan? Porque usted se puede enfrentar a una persona que está endemoniada, poseída, y usted tiene más miedo que ellos. Así como los demonios, los espíritus, atormentan a una persona, ¿sí? Usted es un tormento para el diablo y para los demonios. ¿Sí o no? Los demonios, los espíritus inmundos, son atormentados. ¿Se acuerdan lo que le dijo el gadareno a Jesús? ¿Por qué vienes a atormentarnos? Cuando una persona tiene el Espíritu de Dios, o sea, y usted me puede decir, ¿y cómo yo sé que tengo el Espíritu de Dios? Mire, los que recibieron a Cristo, los que confiesan a Jesucristo como Señor y Salvador, ya es el primer paso. Ahora, es importante conocer la palabra de Dios, tener un tiempo de oración con Dios, ¿sí? Pedirle que todos los acontecimientos de su vida, acordarse de Dios. Señor, te pido por esto. Cuando salga de mi casa, cuando llegue a mi casa, darle gracias. O sea, acordarse de Dios, ponerse a orar por Dios, ¿sí? Buscar a Dios, que esté en nuestros corazones, en nuestras decisiones. Pero y ejercer. ¿Cómo nosotros podemos tener unción? La unción del Espíritu Santo ya está en nuestras vidas. Es necesario que yo mengüe y Él crezca. ¿Sí o no? A medida que yo mengüe, yo, carne, guante, a medida que yo mengüe en mi carnalidad, ser abnegado, Dios va a crecer en mí, ¿sí? Porque llegará en un momento, esto es, tómelo usted, no hacer ayuno por deporte, sino hacer ayuno por convicción. Cuando Dios te llama a ayunar, cuando Dios te dice, no te conviene estar tanto tiempo en la televisión, no te conviene estar tanto tiempo con esta persona, no lo deseche, ámala como yo lo amo, pero Dios te está diciendo, limita. Esté más tiempo conmigo o medita más en mí que lo que puedes meditar en los problemas que te están ahogando, porque es parte de los tormentos también. Hermanos queridos, cuando Satanás sabe que por un lado te puede detener, te va a detener por ese lado. Te va a detener por ese lado. No tenemos el tiempo para tocar toda la Biblia, ¿sí? Entonces, Santiago, donde los discípulos iban, se manifestaban los demonios. A donde los hijos de Dios que tienen el Espíritu Santo entran en el lugar, se van a manifestar los influenciados, los atormentados y los poseídos. Se van a manifestar, ¿sí? En contra de nuestras vidas. Por eso, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de maldad, contra los demonios, nivel raso, ¿sí? Quinto, capítulo 13, ¿sí? Capítulo 13, del 6 al 11 del libro de los Hechos. Busquen 2 de Corintios, capítulo 4, del 3 al 4. Son expertos en interrumpir el mensaje de vida, el mensaje de salvación. Son espíritus que se mueven dentro de las congregaciones, ¿sí?
Son espíritus que se mueven cuando nosotros vamos a visitar a una persona que queremos hablarle la palabra de Dios. Cuando usted vaya a hablar con una persona que no tiene a Cristo en su corazón, yo le pido, ¿sí? Y de parte del Señor, ore ante, ate todo espíritu inmundo, el que no tiene a Cristo. Acá no se trata, no, yo soy neutral. No, acá no hay neutral. O somos de Cristo o somos del diablo, una de las dos. Cae duro eso, ¿no? ¿Qué le dijo Pablo? No le dijo hijo del malo, le dijo hijo del diablo, le dijo. ¿Sí? ¿Hasta cuándo vas a trastornar los caminos rectos, justos del Señor? Y dice que quedó ciego. Hermanos queridos, Dios siempre va a utilizar la misericordia para que una persona se salve. Él podría haber muerto, porque parece que el pecado de él hubiera sido más grosero que Ananí y Zafira. Pero sin embargo quedó ciego. En la ceguera o te arrepientes. ¿Sí? Por eso, 2 Corintios capítulo 4, verso 3 y 4. O sea, vienen a cegar el entendimiento. Son expertos a hacer que se robe la palabra de una persona. Son los espíritus que se levantan. Toda la oposición que tuvo el Génesis de la iglesia de Cristo. Toda la oposición. El Génesis de la creación se levantó Satanás. El Génesis de la iglesia también se levantó Satanás a detener la iglesia. Precisamente. Capítulo 16, del 16 al 18 de Hechos de los Apóstoles. Deuteronomio capítulo 18. Hermanos queridos, cuando nosotros llevamos flores a la persona difunta, estamos nosotros consultando a los muertos. Cuando le hacemos el altar, estamos consultando a los muertos. ¿Sí? No sean partícipes de todo eso. O sea, no está el cuerpo ya bajo tierra, en la tumba, en la ceniza, ya no está más. Pero tenemos que abrir los ojos. Yo sé que hay cosas que nos ofenden, pero nosotros queremos ser de bendición. Por eso Dios, cuando le decía al pueblo de Israel, ni toquen el cuerpo muerto, porque es materia, se descompone. Porque si nosotros, está bien, amamos a las personas, lloramos, la gente, la ausencia de la carne, de la materia, la extrañamos, nos duele. Pero ahí se pueden levantar espíritus inmundos. Por eso cuando Saúl fue a una divina para consultar a Samuel, a Dios le desagradó, porque eran espíritus inmundos. Te pueden hablar bien bonito, pueden tener apariencia, como dice Pablo, de piedad, pero la eficacia lo niega. ¿Cuántas personas consultan a los muertos? Y es desagradable ante los ojos de Dios. Si usted lee el libro de Judas, no tenemos tiempo, dice que Satanás y el arcángel Miguel se disputaban el cuerpo de Moisés. ¿Por qué? Porque para el pueblo judío Moisés llegó a ser el referente, lo idolatraban, 30 días lo estuvieron llorando, pero cuando lo tenían en cuerpo y vida, lo hacían renegar, lo hacían morir al pobre viejo. ¿Por qué se disputaba el cuerpo? ¿Por qué? Porque ustedes dicen, bueno, no existen los zombies, no existen. Sí, los espíritus inmundos se pueden meter en un cuerpo y aún le pueden dar vida inerte. ¿Cómo le llaman los que? Zombies, ¿no? Satanás quería el cuerpo, quería la materia, porque solamente el Señor es dueño del alma y del espíritu. Por eso la consulta a los muertos es abominable a Dios. Hechos 19, del 12 al 13.
exorcistas ambulantes que no se sujetan a nadie. Por eso hay que despertar, iglesia. Capítulo 19, del 12 en adelante, dice, ¿saben por qué? Porque solo un embajador lleva la insignia, el carácter, la personalidad del reino que lo envía. Por eso, si usted tiene a Cristo en su corazón y se levanta en contra de su vida, un espíritu antagónico, un ejército, aún las mismas personas, paciencia, porque no se está metiendo con usted, se está metiendo con el reino que lo envía. Usted no puede tocar a un embajador, porque por tocar a un hombre, ¿sí?, a un hombre, usted se agarra a una guerra contra la nación que ese hombre está representando. ¿Es verdad o no? Algunos que estudian, ¿sí? Dice, verso 14, había 7 hijos de un Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. 7 hijos. Pero respondiendo el espíritu malo, Jesús, conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Dice, y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolo a los 7, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudo y herido. A la playa nudista. Dice, por el que predica Pablo, ¿sí? Por el que predica Pablo. No el que predica Pablo, el que vive en mí, porque mayor es que está en mí, ¿sí? Los demonios te van a decir, no voy a salir. Vas a salir. En el nombre de Jesucristo vas a salir. Y deja de avergonzar a la persona. No me ensucies el piso, porque te van a querer hacer un escándalo, ¿sí? Pero usted tiene que tomar autoridad. ¿Cuántos se animan? Wow, bueno, con la mitad por lo menos nos vamos a enfrentar, ¿sí? Esto fue la oposición que tuvo la iglesia. Satanás le mandó, cuando él no pudo frenar la iglesia, le mandó todos los demonios para frenar la iglesia. Pero los hombres de Dios, las mujeres de Dios tenían discernimiento para enfrentar la batalla. Terminamos. Lo exhibió públicamente. ¿Por qué? Porque el ejército que perdía pasaba por la ciudad y la gente se le burlaban porque eran perdedores. Dice que Jesucristo lo hizo pasar a los principados, a las potestades, a todos los gobernadores de las tinieblas, porque había triunfado en la cruz sobre ellos. Y dice la palabra del Señor en Marcos capítulo 16, 17 y al 20, dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán en el nombre de Jesucristo. Tenemos la autoridad dada por Dios porque somos más que vencedor en Cristo Jesús. No hay demonio que se pueda oponer al poder y a la autoridad de un hijo de Dios, de una hija de Dios. Nos podrá haber tenido engañado hasta hoy, pero desde hoy soy más que vencedor en Jesucristo. ¿Cuántos lo creen? Denle un fuerte aplauso al Señor, póngase de pie.